Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Como cada miércoles hacemos un hueco al mundo del cine aquí en Más de Uno Madrid Norte, y hoy queremos sobre todo hablar de un documental que van a poder ver ustedes a partir de este próximo viernes 17 de abril, además de un tema que está en boca de todos como es el cambio climático y sobre todo las consecuencias que va a tener para nuestras vidas y también incluso para otros países que están muy cerca del mar o que tienen su cota muy bajita y que pueden verse extraordinariamente afectados por ese aumento del nivel del mar. Vamos a primero a saludar a nuestro compañero Luis Alberto Jiménez para ver a quién nos trae hoy. Luis Alberto, bienvenido. Hola François, gracias, igualmente. Bueno, ¿a quién nos traes hoy? Pues mira, hoy tenemos al director Nacho Leuza, cuya película documental Blackwater se estrena, como tú has dicho, el próximo viernes 17 de abril en los cines españoles. Y si te parece, le saludamos. Muy bien, pues Nacho Leuza, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer hablar contigo. Bueno, la primera pregunta obviamente es obligada, aunque yo ya he comentado un poco de qué va este asunto, pero exactamente qué vamos a ver en Blackwater. Bueno, en Blackwater vamos a entender una historia que puede ser replicable en otros países, ¿no? Yo me centro en Bangladesh porque ahora mismo está en primera línea de los efectos del cambio climático y es un país al que todo el mundo mira, ¿no? Por lo que está pasando y por el poder de adaptación que tiene. Pero el problema es que el 17% del litoral sur, la zona de los manglares, que es considerada los pulmones de Bangladesh, va a quedar sumergida por el nivel por la subida del nivel del mar. Y eso va a hacer que para el año 2050 entre 20 y 30 millones de personas van a tener que desplazarse, ¿no? Y ahora mismo ese desplazamiento ya ha empezado. Ha empezado como una especie de goteo, donde miles de personas, se estiman que aproximadamente unas 3.000 personas llegan a Dhaka cada día, y Dhaka es una megaciudad de 36 millones de habitantes ahora mismo que está a punto de colapsar. Entonces, todos estos datos son los que empezaron a venirme a la cabeza, ¿no? Ver esos pulmones de uno de los países más enfermos, más vulnerables, más contaminados del mundo, quedarse bajo el agua, ¿no? Esa protección que puede tener ahora va a quedar sumergida bajo el agua. Esos millones de personas que tienen que abandonarlo todo. Todo esto evitando un poco todos estos datos a los que ya somos inmunes como sociedad, ¿no? y que normalizamos muchas veces el sufrimiento de tantos millones de personas. Yo veía que aparte de una crisis climática o medioambiental había una historia humana detrás, muchísimas familias que estaban destinadas a romperse, muchísima gente que iba a tener que dejar su hogar, su casa y el vínculo a la tierra a la que pertenece, e iba a tener que salir, ¿no? Entonces yo veía que ahí había una historia humana que era necesaria contarla. Perfecto, ya nos has adelantado muy bien todo el argumento, y ahora quiero que nos cuentes los tres protagonistas principales, podemos decir, de la película, a los que sigues durante todo el metraje, pues cómo los encontraste, si son profesionales, si habían trabajado alguna vez en el cine o algo de eso. ¿Quién son? Sí, pues no son profesionales, son personas que van a representar a esos millones de personas que van a tener que salir, ¿no? Yo siempre he querido hacer una historia como artística y de personaje. Entonces ellos tres, de alguna manera, resisten, luchan y se enfrentan al cambio climático y son la voz de millones de personas, ¿no? Entonces tenemos a una protagonista que es Loki, que es la mujer de familia que acaba yendo a la gran ciudad, y Loki es una persona muy especial, y yo creo que una de las suertes que tuve muchísimas, pero una de las suertes fue conocerla y encontrarme con ella, porque realmente para mí salvó la película o me dio momentos tan bonitos que le estoy muy agradecido, ¿no? Entonces, yo a Loki la conocí a través de unos vídeos de una ONG que se llama BRAC, que opera en todo Asia, en África, pero que tiene la sede en Bangladesh, y yo la veía hablar sobre los estragos del agua, del río, ¿no? La gente más humilde vive a orillas del río porque es una zona pública y no puede pagar una zona más segura, ¿no? Entonces, Loki pertenece a esa comunidad más humilde que vive al lado del río,
y que a lo largo de su vida, como unas 10-12 veces, ha tenido que cambiar de sitio su casa, como vemos en el documental, porque el río se está creciendo y se la lleva. Entonces, Loki vive en Chila, que es uno de los pueblos que va a quedar inundados, que está en la zona norte de los manglares. Entonces, el primer viaje que hicimos fue un poco de scouting y para conocer a Loki, ¿no? Esas primeras entrevistas pues fue hablar un poco de lo que yo ya le había escuchado y sobre todo yo contarle la idea que tenía como película. Estuvimos muchísimo tiempo hablando y me daba cuenta que es que era un personaje ideal, ¿no? Delante de la cámara tenía una posición innata para actuar. Y tiene mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza, sí. Ella, delante de la cámara, aleccionaba con los que compartía escena, a su marido, al vecino, les decía cómo tenía que actuar y muchas veces hacía hasta mi trabajo, ¿no? Entonces, fue como una suerte encontrarme con ella y luego que tenía una inteligencia superior al resto de los vecinos, ¿no? Muchos de los vecinos, hablo, ¿no?, de que son comunidades muy humildes, no saben lo que es el término cambio climático. Saben que el río está enfermo, que no te puedes bañar en él porque te salen ronchas en la piel, que ya no te da peces, que está negro, pero no sabían lo que era el cambio climático, ¿no? Y Loki sí que conocía el término y tal, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de esa preparación de personajes, de cómo trabajaba con ellos, porque a Loki lo que hacía era presentar como un marco específico donde yo quería una escena determinada y yo solía darle una palabra de inicio y una palabra de final, ¿no? Y un poco de qué podíamos hablar. Pero todo lo que había en ese marco y entre esas dos palabras pertenecía un poco a su realidad y a lo que quería mostrarme, ¿no? Entonces, todas esas discusiones que aparecen en la película con su marido son regalos que ella nos hacía, ¿no? Y que ella sabía que a mí me iban a interesar para la película, el cómo dentro de la familia se veía, pues eso, quién se encarga de pagar las facturas del colegio o quién se encarga de conseguir dinero. Bueno, la que se preocupa realmente es ella, ¿no? Y la que al final acaba saliendo de la familia en busca de un futuro mejor es ella. Entonces creo que Loki era como un personaje espectacular, ¿no? Para la película. Luego tenemos a Sakila, que es la joven activista, que tiene una historia muy parecida a Loki, ¿no? Ella de pequeña vivía en uno de los pueblos también del sur, que tuvieron un ciclón que se llama el Sid en el 2012, que arrasó toda su casa, ¿no? Entonces su familia se fueron ya hace unos años a la gran ciudad Dhaka. Entonces ella, desde que pasó este hecho, quedó muy traumatizada y a partir de ahí empezó a luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces yo siempre tuve claro que quería dejar el final de la película en voz de esta juventud que va a heredar un mundo enfermo, ¿no? Entonces Sakila, que yo ya la había visto también en redes sociales, en acciones con YouthNet y con un montón de personas, pues simplemente le hicimos un seguimiento, pusimos un marco de una estación de radio donde ahí poder lanzar alguno de los mensajes que yo no quería lanzarlo a través de entrevistas y que ellos mismos a través de manifestaciones y acciones siempre se les escuchaba, ¿no? Entonces Sakila me venía muy bien y su lucha era diferente y desde una clase social, digamos, media, que es diferente a la de los otros dos personajes, ¿no? Y por acabar ya, Roy, que es el profeta, vive también en la zona sur y la salinización del agua ha destruido todo su cultivo, ¿no? Entonces, le escuchamos al principio, no le escuchamos hablar, pero sí que escuchamos lo que va pensando, ¿no? Y dentro de su cabeza se va generando como una especie de profecía, ¿no? Dice, la primera palabra del mundo fue agua y la última que escucharemos fue agua, ¿no? Él ya va visualizando un poco el problema que ya lleva años causándole, ¿no? Y dice, del agua somos y al agua volveremos. Entonces, claro, a mí Roy a lo mejor es un personaje un poquitín más elaborado porque yo sí que quería retratar ese choque de las personas que salen de las zonas rurales, ¿no? Donde lo están pasando muy mal, pero siempre hay una red de comunidad, ¿no? De que si te falta un plato de comida, a lo mejor el vecino no va a dejar que no comas un día. Pero ese choque en una ciudad tan superpoblada, ¿no? Es una de las más pobladas del mundo.
Creo que Dhaka tiene 1.300 habitantes por metro cuadrado y es gente, tú ves solo gente y ruido y contaminación, ¿no? Entonces, toda esta gente sin recursos que llega a Dhaka, ese choque es brutal, ¿no? Y entonces en Roy lo vemos muy bien, cómo su cabeza se va perdiendo, ¿no? Y que en cuanto llega, como tantos otros, intenta trabajar en trabajos muy precarios y altamente contaminantes, donde los dejan ahí atrapados en una espiral de pobreza y de degradación medioambiental, ¿no? Lo reflejas perfectamente en la película. Además, yo creo que conciencian muy bien sobre el cambio climático. Cualquier espectador que vemos la película nos tiene que sobrecoger un poco lo que puede ocurrir en este mundo. Entonces, yo creo que sabes llegar al corazón del espectador. Y yo también quería preguntarte el impacto que vemos cuando, por ejemplo, dos cosas que se me quedaron grabadas: estando rodeados todos los habitantes de tanta agua, no tienen agua potable. Fíjate que Claro. el contrasentido. Y otra cosa que me impactó mucho fue cómo hacen su vida diaria cocinando y todo, pero hasta las rodillas de agua, como Claro. como si no existiera. Entonces, ¿tú cómo te sentías a nivel de directora, a nivel de organizador de la película, cuando veías tanta para mí, calamidad, claro? Claro, y luego los ves de una manera tan dócil y cómo se adaptan. Sí, A eso me refería con el poder de adaptación. Son personas donde todo el mundo les está mirando cómo se están adaptando, pero claro, se están adaptando a lo inadaptable. Esas casas que van moviendo, ahora las construyen también muchas veces en 2 pisos para que cuando suba el río se suben a la segunda planta, que son 4 maderas, pero como has visto que también sí, sí. cocinan, viven allí, pues nada, son 4 palos que los pueden mover, pero ahora las hacen con 2 pisos. Luego lo que decías, ¿no? Yo me quedaba, cuando sube el nivel del agua, muchas veces algunos se quedan en los tejados para estar en su casa, para que su casa no se vaya, o para defender un poco o cuidar de las pocas pertenencias que tienen. Pero claro, luego, aunque tienen el agua aquí, pero tienen que salir en barcas a buscar el agua potable. Sí. O estas pobres mujeres que cada día tienen que ir cada vez más lejos a buscar agua dulce, ¿no? Porque todo el agua está ya contaminada. Entonces, claro, el agua es como muy importante en esta vida, ¿no? Y en sus vidas, sobre todo el río. El río es casi como un personaje más, ¿no? En el que está enfermo y está descargando esa furia porque es el hombre humano el que la ha contaminado y está descargando un poco su furia contra el que tiene alrededor y contra el que quiere suministrarse de él. Se nos está acabando el tiempo, pero yo antes de despedirnos quería preguntarte, yo a los invitados siempre los pregunto por alguna anécdota. A ti no te voy a preguntar por anécdotas porque es una película bastante dura, bastante seria, pero por algún momento difícil que tuvisteis durante el rodaje, porque seguro que tuvo que haber bastantes. Sí, lo más difícil allí era gestionar todas las tormentas, ¿no? Y el moverte en esas circunstancias, porque en 5 minutos cambiaba de golpe y no estamos acostumbrados a esa cantidad de agua, ¿no? Caía con muchísima violencia y en pocos minutos tenías el agua en la cintura y luego había un mapa de serpientes venenosas que podían ser muy, muy perjudiciales. Si te picaba, vamos, no llegabas al hospital, ¿no? Entonces, el parte meteorológico que dan allá es 17 ahogados y 7 muertos por mordedura de serpiente, ¿no? Entonces, tenías que estar y adaptarte muy bien a todos estos cambios climáticos y a los posibles peligros que pudiera haber allí. Pues yo creo que, François, solo nos queda tiempo, ¿verdad?, para que nos diga Nacho Leuza los 2 preestrenos que va a haber antes del estreno el viernes, porque creo que uno ya es hoy en Pamplona. Oye, Sí, Pamplona. Hoy mismo tenemos en Pamplona, hoy día 15, miércoles, tenemos en Pamplona. Y mañana nos vamos a Madrid y haremos los 2 preestrenos y ya el 17 se quedará en salas el tiempo que la gente quiera, supongo. O sea, vemos que es un documental y que el recorrido en salas siempre es cortito, pero bueno, el tiempo que esté pues se podrá disfrutar. Pero es muy interesante, recomendable 100%. Muchas gracias. Pues habrá que aprovechar y sobre todo verlo en gran pantalla, ¿no? Gracias a esa proyección que tenemos en cines. ¿Ya sabemos dónde se puede ver en cines en Madrid?
Golem. Es en los cine Golem. Muy bien. Bueno, pues no lo dejemos para otro día. Vayamos ya directamente este próximo viernes 17 de abril, que es cuando se estrena, a ver esta película documental Blackwater, que nos habla sobre todo de las consecuencias del cambio climático y sobre todo en este caso pues para habitantes de un país que se va a ver muy afectado, Bangladesh, por la subida de las aguas. Hemos hablado con Nacho Leuza, su director. Blackwater, apúntenle en su agenda. Nacho Leuza, muchas gracias por acompañarnos y os deseamos lo mejor para este documental. Muchísimas gracias a los dos y gracias por la entrevista, de verdad, se agradece mucho. Muchas gracias. Y a Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por habernos traído a este invitado especial en el día de hoy y hasta la próxima, hasta dentro de 7 días. De acuerdo, hasta el próximo día. Gracias.